Hola amigos, buenos días, otra vez estamos aquí. Soy Luis Rizoaro y tengo un canal de YouTube en donde hablamos de arte y de pintura que se llama Luis Rizo, con una Z, pintor. Estamos hablando últimamente de las perspectivas, hemos hablado de la perspectiva natural, aquella de la que el ojo observa, la que vemos naturalmente. Y desde hace un par de semanas estamos hablando de la perspectiva lineal, que la perspectiva lineal lo que hacemos con ella es crear la ilusión de distancia, gracias a esa ilusión que hace que dos líneas paralelas, cuando las vemos caminos del horizonte, parece que convergen en un solo punto. También hemos hablado del punto de fuga, que el punto de fuga es donde esas dos líneas parece que convergen en un solo punto a la altura del horizonte. Ahí ya hablamos del punto de fuga. Y en este vídeo lo vamos a complicar un poco más, porque vamos a hablar de la perspectiva lineal con dos puntos de fuga. Entonces tenemos dos puntos de fuga que deben de estar en la misma línea del horizonte, y todas las líneas que salen de estos dos puntos de fuga van a converger por parejas o digamos por grupos en unos mismos puntos, para hacer que el objeto que estemos viendo tengamos la sensación de volumen o de profundidad. Bueno, voy a acercar un poquito la pantalla a la cámara para que veamos más claramente cómo es lo de los dos puntos. Para que la cosa quede un poco más clara, cuál es la diferencia entre ver un objeto en dos dimensiones, ancho y alto, a verla en tres dimensiones, hemos utilizado, o el ser humano pensó en utilizar el punto de fuga y una serie de líneas que fueran hacia determinados puntos del objeto retratado. Pero en este caso vamos a utilizar dos puntos de fuga que estén en el eje del horizonte y que nos puede servir de puntos de visión. El punto en la línea del horizonte, en función de a la altura que esté el espectador, estará más alto o más bajo del objeto retratado. Y he puesto el cuadrado para que se vea en dos dimensiones, y ahora vamos a trazar un objeto para que tenga tres dimensiones, para lo cual vamos a utilizar, como en el ejemplo anterior, una casa muy básica, y la vamos a dibujar a continuación. Bueno amigos, pues para que la casa que vamos a pintar, la casa básica que vamos a pintar, tenga no dos, sino tres dimensiones y utilicemos dos puntos de fuga, vamos a intentar ver la casa desde un lateral. Entonces vamos a dibujar, pues digamos, la esquina o la recta o la arista de la casa que más próxima esté al espectador. Vamos a utilizar esa arista y vamos a buscar pues dos puntos de fuga. Vamos a buscar un punto de fuga como más cercano y vamos a buscar un punto de fuga como más lejano. Entonces, en función de estos dos puntos de fuga, cada lado de la casa va a tener un tamaño, va a tener una dimensión, va a tener una tercera dimensión apropiada a los dos puntos de fuga. Conforme más cercano tengamos el punto de fuga, más oblicuas son las líneas y se queda como mucho más cercana al punto y más corta aparentemente. Y conforme más se aleja el punto de fuga, el segundo punto de fuga, se va a ver más estilizada, más alargada hacia ese punto. Vamos a seguir con las líneas. Entonces vamos a tirar unas líneas básicas para ver qué tal quedan esas.
Y si cogemos y tiramos las dos líneas más básicas, estas son las dos líneas más básicas de la construcción que vamos a plasmar en el dibujo. Y del otro punto de fuga hacemos exactamente lo mismo, tiramos otras dos líneas básicas. Fijaros que ya estamos viendo en las dos figuras estas que se han formado tirando las líneas básicas, vemos que hay como una especie de deformación, porque esta es como más corta, porque está más cercano al punto de vista, y esta, el punto de fuga, el punto de fuga, y esta, el punto de fuga está mucho más alejado. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con una figura que en el momento de que nosotros le pongamos la arista más lejana al espectador, ya tenemos aquí como otra esquina de la casa, y podemos formar aquí otra que esté un poco más alejada. Luego, si trazamos las líneas básicas, nos estamos encontrando ya en este lugar un cubo que tiene un determinado volumen. Por ejemplo, ahora vamos a pintarle, pues a esta casa básica que estamos haciendo, pues vamos a pintarle el tejado. Y entonces, pues hacemos lo mismo, es una prolongación de este eje que abarca la arista de la casa que está más cercana al espectador. Entonces, cogemos, ya tenemos un punto. Y una cosa fundamental también en esto es buscar el centro de los dos rectángulos irregulares que se nos han formado. Y para buscar el centro tenemos que tirar una línea desde el ángulo este a este, desde el ángulo más lejano al ángulo más cercano, y en la parte superior pues hacemos lo mismo, buscamos el punto central y aquí podemos tirar otra línea y ya tenemos el centro de lo que es este rectángulo irregular. Hacemos lo mismo en la otra pared. Buscamos el centro y trazamos dos líneas. Y aquí trazamos otras dos líneas. Y ya tenemos también lo que es el centro de este rectángulo irregular que se ha formado. Ahora, tendríamos que, como esto hemos dicho que va a ser una casa, vamos a hacer un tejado. Y como ya hemos buscado el centro, por ejemplo, vamos a hacer que la casa mire hacia acá. Y con estos dos puntos que hemos buscado, con la intersección de estos dos puntos que hemos buscado, pues vamos a hacer el tejado. Ahora tenemos que utilizar el segundo punto de fuga. Y para utilizar el segundo punto de fuga, nos tenemos que ir nuevamente al punto de fuga más alejado. Una vez que tenemos el punto de fuga más alejado, ya tenemos, digamos, otra pata más de lo que sería el tejado. Y
le hacemos el ángulo superior o la arista superior y tenemos ya un esquema de esta casa básica, gracias a los dos puntos de fuga. Fijaros, esta línea no la hemos trazado, pero porque ya teníamos aquí el centro buscado, calculado a ojo, y ya tenemos dos puntos de fuga y el esquema de una casa. Y ahora, ¿por qué hemos buscado los dos centros de estos rectángulos irregulares? Pues para situar, podemos situar los distintos elementos que tiene la casa. Por ejemplo, una puerta. La puerta la podemos poner en un lateral o la podemos poner en el centro. Si la ponemos en el centro, ya tenemos la sensación de puerta aquí. Y recurrimos nuevamente a una línea que nos va a llevar a este punto de fuga, con lo que es el dintel de la puerta queda perfectamente relacionado con el resto de la fachada. Vamos a utilizar, por ejemplo, el punto de fuga más lejano para situar, por ejemplo, una ventana en la casa. Y la ventana en la casa se haría de la misma forma. Trazaríamos un eje desde el punto de fuga y otro eje desde el punto de fuga bajo, y ya podríamos situar de una forma bastante correcta lo que es una ventana y que nos diera lo que es la sensación de estar colocada pues en el sitio que nosotros queremos colocarla, sin que haya ninguna distorsión. Luego hemos hecho, por resumir, dos cosas. Bueno, mi querido amigo, he vuelto a alejar un poco la cámara para que veamos el esquema completo. Dos puntos de fuga, la arista más cercana al espectador sería la arista donde convergen las distintas líneas que salen de los puntos de fuga. Podemos colocar elementos como una puerta o una ventana en los rectángulos irregulares que se forman en la construcción. Tenemos que buscar el centro fácilmente tirando o trazando líneas desde los distintos ángulos opuestos que se unan en un punto que no es el centro de la figura, sino que es el centro de la figura usando la perspectiva, porque si cogemos y medimos lo que hay de aquí a aquí, el centro más o menos pues sería este. Sin embargo, está un poco desplazado hacia la izquierda. Y en este caso está un poco desplazado hacia la derecha, porque el centro quedaría más o menos a esta altura. Entonces, es una forma de saber a qué distancia debemos de poner los distintos elementos. Porque claro, si no sabemos que este es el centro, ¿a dónde ponemos la otra ventana? Pues la pondremos equidistante de esta línea que hay aquí, y vamos a buscar pues la parte que le corresponde para que la ventana quede exactamente a la misma distancia de aquí, que de aquí, o incluso si la queremos poner más arriba, o un hueco que pongamos más abajo. Entonces ya tenemos configurado una casa con dos. Bueno, amigos, para resumir, deciros que vamos a hablar a posteriori de tres puntos de fuga, Incluso vamos a hablar de un punto de fuga situado fuera del nivel de visión que tenemos. Que la perspectiva no es una ciencia exacta, que está basada en
en la observación de cajas con caras paralelas. Que si el objeto a retratar está un poco doblado o inclinado, las leyes son otras, ¿eh? Y tener en cuenta que tenemos que tener muy presente que el centro de las caras de los objetos que estemos retratando en dos dimensiones, perdón, con dos puntos de fuga, no es exactamente la distancia equidistante entre las dos líneas paralelas que formarían, en este caso, la casa, sino que quedan desplazados hacia un sitio, hacia un lado o hacia otro. Es interesante también que ahora podamos fantasear y aprovechando que tenemos ya dos puntos de vista y le queremos poner, por ejemplo, algún tipo de vegetación a la casa para darle un poco de gracia, ¿no? Pues podemos seguir más o menos con los distintos puntos de fuga y podemos utilizar pues alguna vegetación que tenga más o menos algunas características artísticas, y entonces podemos rellenar lo que es el espacio sobrante con algún tipo de vegetación que de alguna manera esté también formando parte de lo que es el dibujo. Bueno, necesito suscripciones, porque quiero además transmitir en directo las confecciones de algunos cuadros, de algunos dibujos para que lo veáis. Necesito like, que los likes me ayudan a mí a terminar el vídeo. Bueno, y repito, necesito suscripciones, necesito like para saber que estáis ahí y las suscripciones son para poder emitir en directo y que los vídeos, en los vídeos veáis cómo la mano trabaja sobre los distintos formatos o soportes y cómo se mueve el pincel, cómo se mueve el lápiz, cómo se mueve el grafito, que es interesantísimo para que se nos quede en la retina y que nuestras manos aprendan también cómo se deben de usar. Es importante. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.